Bueno, buenos días y gracias a los asistentes presencial y por streaming y por el interés que ha suscitado esta jornada, sobre todo para los valencianos que hemos tenido que pasar por este trance. Yo, en este último mes, los 33 días que comentaba Arcadio, pues han sido para mí una suma, un cúmulo de sensaciones, de sentimientos que comienzan el día 29, el día fatídico 29, cuando mi mujer me llama, que se había ido a comprar, vivimos en la Gemesí, y me dice que no puede llegar a casa, son las 7:15 de la tarde, que la policía no le deja pasar con el coche, que se ha salido el río Magro, lo cual, para mi sorpresa, no lo entiendo porque estamos a más de 1 kilómetro de distancia del propio río y me río y no puede ser, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Es decir, en eso resumo un poco la situación. Nadie nos dijo nada, no sabíamos nada. Mi mujer se fue a comprar tranquilamente, menos mal que había salido ya del supermercado, del parking, y no pudo volver a casa hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, cuando todavía el agua la tenía por las rodillas y no podía ir casi por la... Tardó hora y media en hacer 600 metros para llegar a casa. Bueno, eso fue el inicio de esa situación. Y supongo que no fui el único, por supuesto que no, hubo casos mucho peor. Incluso tengo que recordar a compañeros miembros de la Junta Rectora como Mónica Laura Alonso y Jesús Alfaro, también algún compañero como Juan Marco, que también han sido ponentes en la sesión posterior, que hemos sido damnificados por esta situación. Y bueno, el resto se ha podido ver por televisión, se ha podido oír en la radio, se ha podido incluso leer en la prensa. Lo que no se ha podido son las sensaciones que ni se ven, ni se escuchan, ni se leen. Y esas sensaciones en las que bueno, pues van a durar bastante tiempo y son sensaciones que marcan psicológicamente a mucha gente, sobre todo los que han perdido pues seres queridos y los miles de damnificados, de los cuales quiero recordar desde aquí. Nosotros en esta zona somos, de alguna manera, los mayores somos más conscientes de la situación. Mi experiencia esta reciente me ha dado, digamos, también una gratificación. Tengo que agradecer muchísimo la reacción que ha tenido mi colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, desde el primer momento, porque ha puesto a disposición, se ha movilizado, tanto a nivel central, con Miguel Ángel Carrillo a la cabeza, sino también a través de la demarcación del colegio en la Comunidad Valenciana, que ha puesto a disposición todos los medios, compañeros que han salido en prensa, que han dado su do de pecho para decir que estamos aquí, los ingenieros, para ayudar, para dar soluciones a la situación y para reivindicar, como os he dicho anteriormente, nuestros conocimientos y nuestra capacidad para resolver temas como este, ¿no? Tan difíciles, tan complicados como este. Yo, bueno, no quiero dedicarle mucho más tiempo porque voy a hacer una presentación rápida para dar un marco general de la situación y luego nuestros compañeros expertos van a estar, digamos, entrando más en detalle en la situación. Este es el ámbito de la afección. Como se puede ver aquí, están las tres cuencas. La cuenca del Turia es la más al norte, la más al sur es la cuenca del Magro, y en medio, en color morado, es la Rambla del Pollo y toda su cuenca. Aquí vemos lo que pasó ese día, aunque rápidamente lo voy a comentar, ¿no? Y esta es la lluvia que se registró en Turís, que fue récord tanto en una hora, en 179 litros por metro cuadrado, y récord en 10 minutos de 42 litros por metro cuadrado. Tengo que recordar que las inundaciones de Alicante del 30 de septiembre del 97, pues la lluvia en una hora fue de 100 litros por metro cuadrado aproximadamente. Y hubo 4 muertos y fue desastrosa, ¿no? La situación de la borrasca, como vemos, donde se produjo la dana, es decir, está centrada en esa zona de Buñol, Montserrat, Turís, Godelleta, Chiva, en fin, cogió ese ámbito y casi ni se movió, ¿no? Y ahí fue donde descargó la gran cantidad de agua que hemos comentado, que se centró prácticamente a las 6 de la tarde, fue el momento punta,
y coincidió pues, también con el momento punta en el que la presa de Forata llegó hasta su nivel. En esta vemos una fotografía, luego se da más detalles, ¿no? Una fotografía, digamos, satelital a las pocas horas después de la inundación. Vemos al norte la salida del río Turia, digamos, y cómo se queda en el mar la figura. Vemos toda la plana de inundación de la Rambla del Pollo y sus afluentes, e incluso el barranco de Niparrey, que es el más bajo, que van todos hacia el norte de lo que es la Albufera, y cómo se reparte ese color. Vemos con color más oscuro, marrón más oscuro, abajo en el sur, la inundación del río Magro. Con las flechas lo que he querido decir es que a partir de Carlet, que es antes de la primera flecha, esa población que se ve ahí, digamos, se convierte un poco en convexa la cuenca, si la cuenca que es cóncava se abre y automáticamente se va buscando entre Guadassuar y Algemesí, se va a buscar Alcira y esa sombra que se ve en el río Verde, esa sombra marrón, y luego, digamos, empuja al río Júcar y lo lleva hacia el Estany Gran de Cullera, que está más al sur, que es toda esa marjal sur del Júcar. Vemos, por otra parte, que la que se desborda por la izquierda, a la altura de Carlet, entre Carlet y la Alcudia, se va a buscar a la Albufera recto, pasa a través del polígono industrial de Cotes de Algemesí y va directamente hacia los marjales que van a la Albufera. Desde la autopista, que justamente se encuentra en ese punto de cambio, donde confluyen el río Magro con el río Júcar, un poco después, digamos, se produce después también, se produjo unos verdes desbordamientos que luego veremos con un poco más de detalle hasta la desembocadura en Cullera. Este fue el último plan que elaboró la Confederación, uno de los últimos planes, en el que aparecía pues, todas las actuaciones que había que hacer en la zona de la Rambla del Pollo. Vemos arriba el nuevo cauce del Turia, vemos no sé si se ve aquí, bueno, se ve la carretera nacional, la A3, que es la que está en color naranja, y vemos las distintas actuaciones previstas de desvío del barranco de la Saleta. En verde está la Rambla del Pollo con el barranco de la Horteta por el sur y la previsión a la altura de Paiporta de llevar las aguas hacia el río Turia. Y bueno, como ahí vemos un poco, había previsto pues, hacer reforestación, azudes, zonas de laminación, etcétera, etcétera. No está toda la cuenca, está solamente la parte final. Esta es la inundación para periodo de torno de 500 años que elaboró en su día TIPSA, que fue la empresa que estuvo trabajando varios años en este tema para la Confederación. Y esta inundación se puede comparar con lo que ha pasado realmente. Por ejemplo, solamente en este caso, en la zona de Paiporta, vemos como el agua, en color amarillo es lo que sería el efecto de la inundación para 500 años, y en rojo lo que ha pasado, ¿no? Es decir, el agua se ha ido por todos los sitios, ha superado con creces la inundación de 500 años. Luego nos irán afinando un poco más los datos, los siguientes. Si nos centramos en el río Magro, que digamos es el que yo más he vivido, porque yo viví la rotura de la presa de Tous en el año 82, y después cuando ya no estaba la presa de Tous en el año 87, el 3 y 4 de noviembre, también hubo una inundación, que en mi casa entró pues, un poco menos, entró un metro menos que la del 82. Pues el agua entraba en Algemesí en sentido contrario, digamos desde Alcira y desde la autopista hacia Algemesí, poco a poco, de manera que yo podía ir andando hacia mi casa porque había que subir el agua sin problemas. Esta no, esta ha sido, digamos, desde Carlet, desde Guadassuar, desde la Alcudia, ha entrado directamente hacia Algemesí, lo ha atravesado, se han librado muy poca gente se ha librado, y ha ido hacia la autopista, y se ha ido hacia la Albufera, hacia la zona de la Albufera. La parte que desbordó por el río Júcar se fue hacia la marjal sur de Júcar, que es el que va a la Estany Gran de Cullera y toda esta zona que inundó en las partes del sur. Aquí la presa de Forata se encuentra, vemos donde está Iàtova Macastre, por esa zona está es decir, lo que llovió en Turís, que se ve ahí entre Montserrat y Turís, esa zona que es donde llovió, se centró la dana, principalmente la tormenta persistente que se quedó ahí, está aguas abajo de la presa de Tous. Como hemos visto antes, se batieron varios récords, con lo cual lo que experimentamos en Algemesí a las 7 de la tarde no era de la presa de Tous, de Forata, perdón,
era de lo que estaba lloviendo en Turís. Ya se había desbordado el caudal por todos los sitios. Y luego Forata empezó a soltar a partir de las 9, 10 de la noche, poco a poco, digamos, había laminado de una punta, porque en 5 horas aproximadamente se llenó de 5 hectómetros cúbicos a 37 hectómetros cúbicos, luego nos lo contarán también, y eso supuso, eso sale una media de 1.800 metros cúbicos por segundo, con puntas de 2.000 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, ahora cuando esté terminado la simulación, que entiendo que no se tardará demasiado, sabremos que el caudal que llevaba el río Magro a la altura de Carlet no me extrañaría que estuviera por encima de los 2.000, cerca de los 2.500 metros cúbicos por segundo. La capacidad de altura del Algemesí son 600, más o menos. Para nos hacernos una idea de lo que llegó y qué es la capacidad actual. El primer puente que se hizo fue el del ferrocarril de cercanías, que se hizo en el tercer tercio del siglo XIX. Después el puente que comunica Algemesí con Alcira pues se hizo por los años 40 del siglo pasado, y el que comunica Algemesí con Guadassuar en torno a los años 50 del siglo pasado. Bueno, y esto es lo que yo me cogí a los 10 días, después de estar limpiando por mi casa y por mi familia y tal, y ayudando a los vecinos, pues me cogí el coche y me fui, porque yo creo que es lo primero que hay que hacer. Coger el coche y ver in situ, con las botas de goma, con las catiuscas, hay que estar en el sitio y ver qué es lo que ha pasado, ver hacia dónde se han ido las vallas, dónde se han quedado pegado la paja y intentar interpretar el movimiento para ver los puntos críticos, para ver dónde tenemos que focalizar nuestro trabajo y qué soluciones podemos encontrar y cómo hacerlo. Y si no nos movemos y si lo hacemos desde el ordenador, pues va a ser complicado. Podemos afinar, pero hay que ir al sitio y hay que mojarse. Entonces, esto es lo que yo hice cuando me fui y vi efectivamente lo que he contado antes que pasó, porque lo he visto en el sitio. Espero que no limpien demasiado deprisa a los campesinos y no se borren las huellas de lo que ha pasado. Pero bueno, esto es lo que comentaba antes, cómo se desbordó por todos los sitios, ¿no? Y hacia dónde se fue y tal. Y nada, esto es lo que yo quería contar. Muchas gracias.